Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca del mes del orgullo. No sé si lo han escuchado, el junio es el mes del orgullo LGBTQ. Y esto obviamente es algo que ha sido influenciado principalmente por los Estados Unidos de América, pero ya se ha difundido a muchas naciones en el mundo. Y vamos a hablar acerca de este mes del orgullo y vamos a hablar a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto, porque es una corriente que se ha estado dando muy fuertemente en los últimos años de apoyar estos movimientos y como manera de referencia estas siglas LGBTQ están hablando de personas que son lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, etc. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque es importante saber qué es lo que dice con certeza la palabra de Dios con respecto a este tipo de celebraciones y a este tipo de grupos y aliados a estos grupos. Este mes se denomina el mes del orgullo en los Estados Unidos y de acuerdo a un artículo por Havana Archie y Brandon Griggs de CNN, dice lo siguiente con respecto a esta celebración. Junio es el mes del orgullo, cuando las comunidades LGBT del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas. Las reuniones que se realizan alrededor del orgullo LGBT tienen sus raíces en la ardua historia de grupos minoritarios que han luchado durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son. Los organizadores originales eligieron este mes para rendir homenaje al levantamiento de Stonewall en junio de 1969 en la ciudad de Nueva York, evento que ayudó a impulsar el movimiento moderno por la lucha de los derechos de los homosexuales. La mayoría de los eventos del orgullo tienen lugar cada año en el mes de junio, aunque algunas ciudades realizan sus celebraciones en otras épocas del año. Y aquí ya estamos viendo de lo que se trata esto, quizás usted ya haya escuchado todo esto, pero es importante entender qué dice la palabra de Dios con respecto a estas celebraciones, con respecto a este grupo de personas y también a aquellos quienes los apoyan. Ahora, el artículo continúa y en la sección de quienes lo celebran dice lo siguiente. Los eventos del orgullo LGBT están dirigidos a cualquier persona que sienta que su identidad sexual queda fuera de la corriente principal, aunque muchas personas heterosexuales también se unen. LGBT es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero. El término a veces se extiende a LGBTQ o incluso LGBTQIA para incluir grupos queer, intersexuales y asexuales. Queer es un término genérico para personas no heterosexuales. Intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas, hormonales o biológicas. Y asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual. Y estos términos también pueden incluir personas de género fluido o aquellas personas cuya identidad de género cambia con el tiempo o dependiendo de la situación. Y esto es algo que desgraciadamente está sucediendo en muchas partes, esto del género fluido, cambios de género, operaciones de afirmación y este tipo de cosas que están sucediendo en nuestra sociedad, pero es importante que nosotros leamos lo que dice la palabra de Dios y también poder entender la perspectiva correcta de cómo entender, no tratar de entender esto para acomodar, sino lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tipo de conducta. Ahora hay una diferencia entre esas conductas y también las personas. ¿Por qué? Porque Dios es muy claro en su palabra con respecto a este tipo de conducta, con respecto a este tipo de perversión, porque eso es lo que dice la palabra de Dios al final de cuentas. Pero esto es lo que vamos a leer el día de hoy. En este artículo vamos a leer un poquito más acerca de cómo se originó este evento del mes del orgullo, y vamos a hablar un poquito más acerca de esto del orgullo. En el artículo dice cómo se originó en las primeras horas del 28 de junio de 1969.
la policía allanó el Stonewall Inn, un bar gay ubicado en Greenwich Village en Nueva York, y comenzó a sacar a los clientes al exterior. Las tensiones aumentaron rápidamente cuando los clientes se resistieron al arresto y una creciente multitud de transeúntes arrojó botellas y monedas a los oficiales. La comunidad gay de Nueva York, harta tras sufrir acoso por años por parte de las autoridades, estalló en disturbios en los vecindarios que se prolongaron durante 3 días. Precisamente por eso ahora se celebra este mes del orgullo, en este mes cuando ocurrió lo de Stonewall. Y este nombre del orgullo, en inglés Pride, se le atribuye a Brenda Howard, que era una activista bisexual de Nueva York, y ella es llamada la madre del orgullo. Y ella organizó el primer desfile del orgullo para conmemorar el primer aniversario del levantamiento de Stonewall. Y esto, lamentablemente, ha crecido en gran manera en los últimos años. Y es importante que nosotros entendamos la perspectiva bíblica con respecto a este tipo de eventos y a este tipo de grupos. Y también en lo individual. Vamos a comenzar yendo primero a Génesis. Génesis en el capítulo 1. Porque aquí está muy claro desde el principio cuando Dios creó al hombre y a la mujer. En el versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios, Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Y esto es muy importante, porque la palabra de Dios es la única fuente de verdad absoluta al 100%, y nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer. No dice que creó a personas que son de identidad media o de que cambian de género. No dice ninguna de estas otras cosas. La Biblia solamente habla acerca del hombre y la mujer. Así lo dice claramente. Y incluso Jesús lo declaró de la misma manera. Él, cuando estaba explicando acerca del divorcio en Mateo 19, dijo lo siguiente: pero Él les respondió diciendo, ¿no han leído que quien los hizo desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta causa un hombre dejará a su padre y a su madre y estará unido a su esposa, y los dos llegarán a ser una carne. Así entonces ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Es importante tener esto en mente, porque esto no es algo anticuado, esto no es algo del Antiguo Testamento solamente. Claro que lo dice en Génesis, que es hombre y mujer, pero Jesús lo ratifica. Cuando Dios los hizo, fueron hombre y mujer, y los hizo para complementarse, para que fueran una sola carne. Él les dio la unión sexual, y eso es un regalo maravilloso de Dios a la humanidad, para que existiera esa unión, esa procreación, y eso lo diseñó de tal manera Dios. Pero sabemos que naturalmente parejas que sean del mismo sexo no por sí mismas no pueden reproducirse. Eso no es lo que Dios creó. Y Dios también habla acerca de todo este tipo de comportamiento, porque esto no es nuevo. Quizás el movimiento es nuevo, quizás esta rebelión es nueva, quizás esta expresión sin ningún tipo de vergüenza o de pena, esto sí es nuevo, pero esta conducta no es nueva. Desde el Antiguo Testamento se habla de todas estas cosas, incluso desde tan antes como el principio, desde Sodoma y Gomorra. Pero en Levítico 18 vamos a leer un poco de lo que dice Dios acerca de este tipo de comportamientos, porque Dios ya sabía que al hombre o a la mujer se les iba a ocurrir este tipo de ideas. Y en Levítico 18, 22 dice lo siguiente: no se acostarán con hombre como con mujer. Es una abominación para Dios. Y esto es muy claro. No dice no es recomendable, o no es bueno, o quizás deban ser ustedes tolerantes, o las personas yo las hice diferentes, o quizás hay algunas personas que
que no salieron bien. No, eso no es lo que dice. Dios dice que el homosexualismo es una abominación para Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, simplemente. Y también se refiere a otro tipo de comportamientos sexuales que son perversión y que son abominación a Dios. En el versículo 23 continúa: y no se echarán con ningún animal para profanarse a sí mismos con él. Y una mujer no se parará delante de un animal para echarse a él. Es una perversión. No se profanen a sí mismos en ninguna de estas cosas, porque en todas estas las naciones que yo he hecho delante de ustedes están profanadas. Es decir, la razón por la cual Dios estaba introduciendo al pueblo de Israel a esa tierra es porque esa tierra estaba tan corrompida que ya no tenían remedio. Y la instrucción de Dios al pueblo de Israel era que destruyeran a todos, a hombres, mujeres y niños y animales también, porque todo había sido pervertido con este tipo de perversiones. Incluso bestialismo es lo que está previniendo aquí. Y dice que la tierra es profanada. Estas naciones han profanado la tierra. Versículo 25. Y la tierra está profanada. Por tanto, yo visito su maldad contra ella. Y la tierra misma vomita a aquellos que viven en ella. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis juicios y no cometerán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo, ni ningún extranjero que viva entre ustedes. ¿Por qué? Porque es la ley que Dios le dio a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino a todos los extranjeros que venían con el pueblo de Israel. Y era muy importante. ¿Por qué? Porque esto no se trata solamente de linaje o de sangre. Dice a todos los que están ahí. ¿Y por qué no lo dijo a toda la humanidad? Porque eso desde el principio estaba decretado. Pero Dios tomó a esta nación Israel para que fuera un ejemplo de justicia y de rectitud. Y les dio sus estatutos. Y dice que la razón por la cual está expulsando a estas otras naciones es por estas abominaciones y esta maldad. Entonces Dios sí toma juicio en contra de las naciones por sus pecados, a pesar de que no hayan sido la nación escogida o llamada para ser este ejemplo que era Israel. Y aquí dice, continúa en el versículo 27, porque los hombres de la tierra que estaban antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones y la tierra está profanada. No harán estas para que la tierra no pueda vomitarlos también cuando la profanen, como vomitó a las naciones que estaban antes de ustedes. Porque quien quiera que cometa cualquiera de estas abominaciones, incluso las almas que las cometan serán cortadas de entre su pueblo. Está afirmando que esta conducta es detrimental al ser humano. Y no solamente al ser humano, a los animales, hasta la misma tierra. Y no se trata de algo místico, ¿verdad? No, dice que la tierra los vomita, pero ¿cómo iba a ser eso? Es que Israel iba a acabar con todos esos pueblos. Y no está hablando de raza, no está hablando de un Dios que haga acepción de personas. Está diciendo la razón es porque han cometido maldad. Es porque han cometido las cosas que saben que no se deben hacer. Y en Levítico 20 hay más instrucciones. También en el versículo 13 nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Si un hombre también se acuesta con hombres, como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una abominación. Ellos ciertamente serán condenados a muerte. Su sangre será sobre ellos. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza nos enseña el diseño del varón, el diseño de la mujer y su propósito. Y acá nos dice la palabra de Dios claramente que serán condenados a muerte. Esto obviamente era una ley civil en ese país. Hoy las leyes civiles de los países no condenan esto. Antes sí condenaban el sodomismo, ya no, porque las leyes de Dios se están dejando más atrás, se están ignorando en todos los sentidos, y en este tipo de comportamiento sexual también se están ignorando. Y por ejemplo en 1969, cuando sucedió lo de Stonewall, la sociedad tenía cierto temor de Dios, tenía ese sentido de lo que es correcto y de lo que no es correcto, mucho más que el día de hoy. Pero el día de hoy, si alguien dice que este comportamiento está mal, se puede acusar de comportamiento de odio. Pero en realidad, Dios es quien está diciendo estas cosas, no nosotros mismos.
¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque no es solamente el comportamiento sexual, habla acerca también del transvestismo y de otras cosas que muchos de estos grupos llevan a cabo. En Deuteronomio 22, por ejemplo, en el versículo 5 dice lo siguiente: nada que pertenezca a un hombre será vestido por una mujer, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque todos los que lo hacen son abominables al Señor su Dios. Y esto es algo que la gente lo ha sabido por milenios, por miles de años, porque Dios mismo en el diseño del hombre, de la mujer, incluso de el macho y la hembra en las bestias, se ve el diseño, se ve el propósito, y esa es la realidad. La realidad es que Dios nos hizo de esta manera, varón y hembra, y dice las cosas, cómo determina, cómo ve Dios este tipo de comportamiento. Ahora tenemos también la historia de Sodoma y de Gomorra, y sabemos que el sobrino de Abraham, Lot, vivía en Sodoma. Y vinieron, conocemos la historia, la puede leer usted en Génesis 19, que los ángeles, vinieron dos ángeles a ver si la tierra, cómo la tierra estaba tan corrompida, porque estos dos ángeles habían estado con Abraham, y vinieron también los dos ángeles y también el ángel del Señor, que vinieron a ver la ciudad para ver si el clamor que había subido, si era tanta la maldad que existía ahí. Y llegaron los dos ángeles entonces a Sodoma, y en el versículo 2 Lot los encontró y les dijo: he aquí ahora, mis señores, por favor preséntense a la casa de su siervo y quédense toda la noche y laven sus pies y levántense temprano y váyanse por su camino. Y ellos dijeron: no, sino que permaneceremos en la calle. Pero él les insistía urgentemente, y ellos se volvieron a él y entraron en su casa. Y él les hizo una fiesta y horneó pan sin levadura, y ellos comieron. Pero antes de acostarse, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, viejos y jóvenes, toda la gente de todo barrio. Y ellos llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los hombres que entraron a ti esta noche? Sácalos a nosotros para que podamos conocerlos. Y Lot salió por la puerta a ellos y cerró la puerta tras él. Y dijo: les ruego, hermanos, no actúen tan malvadamente. He aquí ahora, tengo dos hijas las cuales no han conocido un hombre. Les suplico, déjenme sacarlas a ustedes y ustedes háganles a ellas como vean conveniente. Pero no le hagan nada a estos hombres, pues ellos han venido bajo la sombra de mi techo. Y ellos dijeron: retrocede. Y dijeron: este vino como peregrino y debe ahora hacer el papel de juez. Ahora lidiaremos peor contigo que con ellos. Y ellos presionaron duro sobre el hombre Lot y estuvieron a punto de derribar la puerta. Pero los hombres sacaron sus manos y jalaron a Lot adentro de la casa hacia ellos y cerraron la puerta. Y ellos golpearon a los hombres que estaban a la puerta de la casa con ceguera, tanto pequeños como grandes, de manera que se cansaron a sí mismos de encontrar la puerta. Y vemos aquí la perversión que había en esta ciudad de Sodoma. La perversión era tal que, habiendo sido cegados por los ángeles, se fatigaban en encontrar la puerta. No desistían de sus deseos desordenados, del homosexualismo, de abusar de estos ángeles que habían venido a visitar a Lot. Era algo tremendo. Fue algo que nos expresa el grado de la maldad. Incluso el mismo Lot ofreciendo a sus hijas vírgenes para que ellos las deshonraran. Pero él, en realidad, era tanta la maldad de ese pueblo que el pueblo ni siquiera les dijo no. Y ellos tenían la intención de meterse a la casa y abusar de todos, pero los ángeles los protegieron con esa ceguera. Y entonces los ángeles, sabemos que toman de la mano a Lot y a su familia para sacarlos de Sodoma antes de destruir la ciudad. Y eso está documentado, que la ciudad todavía está ahí, las ruinas de esa ciudad, quemadas con fuego y azufre. Así, en el versículo 17, aquí podemos leer un poquito de lo que sucedió cuando los estaban sacando. Y sucedió cuando ellos lo llevaron afuera. Dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni estés en ningún lugar de la planicie. Escapa a la montaña, no sea que seas consumido. Y era algo tremendo la salvación de Lot, sacarlo de Sodoma, de ese lugar, porque estaba a punto de ser destruida. Vamos a leer en el versículo 22 lo que sucedió aquí, lo último de este relato, donde dice: apúrate y escapa ahí,
pues no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Por tanto, el nombre de la ciudad fue llamado Zoar. El sol había salido sobre la tierra y Lot entró a Zoar. Entonces el Señor llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del Señor del cielo. Y él derribó aquellas ciudades y toda la planicie y todos los habitantes de las ciudades, y eso que crecía sobre la tierra. Entonces fueron decimadas estas naciones por sus pecados. Incluso de ahí viene el término sodomita, que es sinónimo de homosexual. Viene esto, y Dios, como ya lo hemos leído, abomina este tipo de comportamiento. No solamente en su pueblo, en aquellos que son llamados, o el pueblo de Israel, sino en todo el mundo. Precisamente por eso estaba ejecutando juicio sobre esas naciones en la tierra prometida, por lo que habían hecho ellos. Y se los dijo claramente a Israel, le dijo, no es por tu justicia que entras a esa tierra, sino por la maldad de esas naciones. Pero como ya leímos, gran parte de eso eran esas abominaciones, como las llama Dios, de que ellos estaban cometiendo. Y entonces destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y las ruinas de esas ciudades están todavía el día de hoy cubiertas con ese azufre. Hay un documental que usted puede ver en línea donde se han encontrado esas ciudades y hay pedazos, todo esto de fuego y azufre. Y el azufre está ahí, y si le prende fuego, enciende. Es algo tremendo. No es donde está el Mar Muerto, es un poco más al sur, pero es algo tremendo de ver esas ruinas y lo que Dios hizo como testimonio de que ese tipo de conducta Dios no la tolera, y que si es necesario que descienda fuego del cielo, eso habría de suceder. Ahora, para confirmar esto, vamos a leer un par más de escrituras donde habla acerca de lo que Dios dice con respecto a este comportamiento. En Deuteronomio 23 da una instrucción: no habrá ramera de las hijas de Israel, ni un sodomita de los hijos de Israel. No traerán la paga de una ramera o el precio de un perro a la casa del Señor su Dios por ningún voto, porque incluso ambas de estas cosas son una abominación para el Señor su Dios. Ahora, cuando dice el precio de un perro, no está hablando de un animal canino, está hablando de una persona que se prostituye homosexualmente. De eso está hablando lo del perro. Porque dice la ramera, sabemos lo que es una ramera, una prostituta, pero el perro es el prostituto homosexual. Y dice que tanto lo uno como lo otro son abominación a el Señor su Dios. Y esto es muy importante. Se puede ver claramente cómo se denomina incluso el mes del orgullo, porque Dios odia el orgullo y Dios odia a los orgullosos. Este término del orgullo, e incluso tomar la bandera del arco iris, que fue el arco de Dios en el cielo cuando Dios hizo un pacto con Noé, que no iba a volver a inundar la tierra con un diluvio, toman estas cosas y nos dicen, hacen una mofa de lo que Dios dijo. La bandera de 6 colores, cuando los colores del arco iris son 7, pero 6 es el número del hombre. Incluso el número de la bestia es 666. Pero habla acerca de esto. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué toman esos colores? ¿Por qué toman esa bandera? ¿Por qué le llaman el orgullo? Porque es parte de ese orgullo. Y vamos a ver qué dice Dios acerca del orgullo. Porque este mes del orgullo, eso es lo que representa. Es un orgullo, y nos dice que no viene de Dios. En Proverbios 8 habla la sabiduría. En el versículo 12 dice: yo, sabiduría, vivo con prudencia y hallo conocimiento y discreción. El temor del Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Y el mal camino es hacer las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y aquí dice la sabiduría claramente que odia el orgullo. Y esto no es correcto, porque es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 2, habla acerca de lo que va a suceder con los orgullosos. En el versículo 12, Dios dice lo siguiente: porque el día del Señor de los ejércitos será sobre todo orgulloso y arrogante, y sobre todo exaltado, y ellos serán derribados. En el versículo 17 también dice lo siguiente: y el orgullo del hombre será doblegado, y la altivez de los hombres será humillada,
y solo el Señor será exaltado en ese día. Porque lo que dice Dios con respecto a la sexualidad es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Dios nos creó hombre y mujer. Todas las otras cosas, Dios dice exactamente lo que son. Ahora, si hay personas que están luchando en contra de este tipo de tendencias, de este tipo de pensamientos, nosotros podemos tratar de ayudarlas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener compasión con las personas, pero eso no significa que tenemos que aceptar este tipo de conducta que delante de Dios es una abominación. Si Dios dice que es malo, es malo. Lo que Dios dice que es bueno, eso es bueno. Pero con respecto a este tema de este mes del orgullo, Dios es muy claro en su palabra. Dios dice exactamente lo que Él condena y lo que Él abomina, lo que Él rechaza y lo que es perversión. Es muy claro. Y es importante que nosotros tengamos bien en cuenta lo que dice la palabra de Dios, porque tendemos como sociedad a relajarnos, a aceptar cosas que no son correctas, que no son rectas y correctas delante de Dios. Y Dios determina, obviamente, que todas las personas las tenemos que tratar con respeto y dignidad, pero eso no significa que se tolere delante de Dios que no siga siendo lo que Dios dijo que ha sido desde el principio, una abominación y una perversión. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.